Entonces nos estamos oponiendo al cartesianismo, estamos pensando que el yo es corporal, no es una sustancia no corporal o no extensa o algo así. Supongamos eso. Es bien sabido que tenemos una conciencia propioceptiva de nuestro propio cuerpo. La palabra propioceptiva es espantosa, pero es la que se suele utilizar. Entonces yo suelo saber, yo tengo una experiencia que me permite saber que mis piernas están cruzadas en este momento o algo así. Entonces siento el cuerpo desde dentro, se suele decir. Entonces yo no tengo que mirar mi cuerpo para saber que mis piernas están cruzadas, sino que lo siento. Cuando estoy anestesiado, pues ahí pierdo esa conciencia propioceptiva. Entonces supongamos que somos materialistas y pensamos que el yo es corporal. Es bien sabido que tenemos una conciencia propioceptiva de nuestro propio cuerpo, y si es así vale la pena preguntarse: ¿hay algún conflicto entre esta conciencia propioceptiva y la elusividad del yo? El hecho de que tengamos conciencia propioceptiva ¿refuta la elusividad del yo dentro de un contexto materialista o no? Podemos tener experiencia propioceptiva de nuestro cuerpo y que el yo sea al mismo tiempo elusivo, aun si el yo posee una naturaleza corporal. ¿Es eso posible o definitivamente tenemos que abandonar esa idea? En síntesis, ¿cómo debemos entender el vínculo? Esto sería como la pregunta general que surge una vez uno saca la elusividad del yo del contexto del empirismo de Hume. ¿Cómo debemos entender el vínculo entre propiocepción, autolocalización perceptual, elusividad del yo y autoconocimiento? Entonces creo yo que habría que agradecerle a Hume por enseñarnos tantas cosas sobre la elusividad del yo y por permitir también que estas preguntas sean posibles, y en ese sentido por darnos mucho tema para pensar. Les agradezco mucho. ¿Hay alguna pregunta? Me automodero. No sé si necesiten, ¿me oyes? Yo siento como una especie de, me sentí directamente interpelada cuando usted decía, bueno, pero aquí cualquier lector de clínica, porque justamente no nos consideramos comunitarias, excepto de la profesora Nagar, aquí cualquier lector de Hume tendría que poder dar cuenta de, y me sentí interpelada, esa es la razón por la cual va a parecer un poco beligerante mi intervención, pero no es mi intención. Yo creo que Hume no propone la tesis de la elusividad del yo. Posiblemente sea una visión del lector contemporáneo en su necesidad de poder leer los subtítulos para poder entender en términos contemporáneos ese problema que está él planteando ahí. Lo que está haciendo Hume en su parte negativa, considero yo, es más tratando de conversar con esos primeros filósofos con los que empieza. Algunos filósofos sostienen que, porque la pregunta de Hume es clarísima, la pregunta de Hume no es ¿qué es el yo?, que es la pregunta típica, ¿no? ¿Qué es la pregunta de Descartes? Es la pregunta de Locke, no es la pregunta de Hume. La pregunta de Hume es la que suele ser siempre en toda su fase llamada escéptica, y es ¿cuál es el origen de la idea de, en este caso? Dice, ciertamente el origen de cualquier idea no puede ser distinta al origen de la idea del yo, son las percepciones. Y tenemos todo lo que usted muy claramente explicó. De manera que finalmente al plantear la idea al plantear la pregunta de ¿cuál es el origen de la idea del yo? A llego a un haz de percepciones. Ahora bien, la segunda fase de las preguntas de Hume siempre es ¿cómo ver? ¿Cómo funciona entonces esa idea de yo en el mundo vital? ¿Qué es lo que termina sucediendo finalmente? Que de todas formas tenemos esa supuesta conciencia, de todas formas tenemos esa idea de yo, que es sí una ficción, pero no una idea ficticia. Es decir, la idea del yo, en tanto que ficción, no es una verdad degradada o una creencia degradada.
La ficción, igual que causalidad, mundo y yo, son las tres ficciones fundamentales que Hume presenta como necesarias e inevitables para conocer, para vivir, para sentir, y en esa medida lo que hace es que esa ficción de yo, esa ficción de la identidad personal, necesarísima, simplemente el asunto es que no es ni falseable ni verificable. Eso es lo que la hace una ficción. Ahora, tampoco funciona y la memoria no es realmente la productora de la identidad personal. Quien finalmente lo hace es la imaginación. Claro, la vecindad y las mutuas relaciones entre imaginación y memoria pues son enormes, pero finalmente quien hace todo el tejido de esa identidad personal es la imaginación, en tanto que va a ser justamente la que nos permite dar el paso, porque me pareció curioso que usted hubiera detenido la interpretación de la identidad personal en el primer libro, es decir, el tratado termina acá y usted termina en el libro del entendimiento, cuando el problema fundamental en la moral ni siquiera es la responsabilidad moral, que es el punto que usted al que estaba haciendo referencia. El punto de la moral en Hume, el punto capital de la moral en Hume es el carácter moral. Y si hemos mandado de paseo la identidad personal, el yo, en el libro primero, nos estamos brincando el libro segundo sobre las pasiones, que es precisamente aquel que nos aporta a nosotros esa conciencia íntima, porque lo que empieza siendo en el libro segundo es conciencia íntima, construida y de dónde surge precisamente ese yo, de ese contacto y esa interacción con nosotros. La cita bellísima que tiene que las mentes de los hombres son espejos unas de otras y reverberan, es justamente en ese tejido social donde creamos, donde formamos, donde alimentamos, donde enriquecemos y donde finalmente el yo juega un papel fundamental para convertirse en carácter. Por eso pienso que pues no es sano detenerse un tiempo en el problema epistemológico o desde la perspectiva de la filosofía de la mente, porque termina siendo una lectura ni siquiera poco generosa, sino como descontextualizada al problema cotidiano del yo, de la identidad personal, que es mucho más amplio. Y pues dijiste muchas cosas, no voy a poder responder a todas. Yo estoy de acuerdo en que la que hace la transición, la que genera la idea de yo, es la imaginación, ¿sí? Lo que pasa es que lo hace basado en la memoria. Entonces, cuando Hume dice que la memoria es la productora de ¿sí? y la descubridora de la identidad personal, creo que lo dice en el sentido de que la memoria proporciona los materiales que permiten que la imaginación y los principios de asociación de ideas operen. Entonces, en ese sentido, si hay algún fallo en la ponencia, es no haber mencionado la imaginación, pero en ningún momento no sugiero, y creo que sea la posición de Hume, que la memoria sea la que anda creando toda la identidad personal. Simplemente nos da los recursos que permiten que la imaginación haga las operaciones del caso. Entonces, eso con respecto a lo primero. Pues con respecto a los puntos que usted señaló. Con respecto al último punto que señaló, creo que tiene toda la razón. Creo que hay que mirar la propuesta de Hume en su contexto y que en ese sentido puede parecer muy sesgado hacer una presentación de la identidad personal y no tocar para nada el libro segundo, no hablar de nada del carácter, de nada de eso. Yo creo que eso yo lo puedo conceder sin ningún problema. Lo que quiero señalar es que el reto que uno tendría en ese caso es ver cómo encajan esas dos piezas, y eso no es de entrada evidente, ¿sí? Habría que mirar cómo encaja este tratamiento que hace Hume en el libro primero sobre la identidad personal con lo que dice después en el libro segundo. Yo no estoy diciendo que ahí no haya que ahí haya una contradicción o algo así, no. Lo que estoy diciendo es que no es obvio cómo encajan esos dos puntos, y que en ese sentido una lectura profunda de Hume, pues uno de los retos que tiene que enfrentar es cómo encajan esos dos. Quizás usted dio una clave de cómo podría uno pensar que encajan, y es
protestando, creo yo con razón, protestando en que la idea de que la palabra ficción en Hume es una palabra que debe leerse con mucho cuidado, ¿sí? Que el hecho de que Hume diga que algo es una ficción no quiere decir que es algo de lo cual debamos prescindir o que es algo de lo que no juegue un rol en el absoluto en nuestra vida mental. Eso puede ser una clave de por qué en últimas no hay, si es que no la hay, tensión entre el libro primero y el libro segundo. Esa es una tarea de nuevo para el comentarista. ¿Qué quiere decir Hume exactamente cuando dice que es una ficción? ¿Sí? Y ahí creo yo entramos en un asunto que es supremamente complicado, que fue el que mencioné muy rápidamente al comienzo, y es ¿qué estamos haciendo con eso? Nos estamos preguntando en últimas por cómo debemos valorar lo que he llamado yo los dos momentos de la filosofía de Hume. Si le damos peso al momento escéptico, si pensamos que ese es el momento fundamental, probablemente nuestra idea de nuestra interpretación de que la idea de identidad personal sea una ficción va a ser muy negativa, va a ser algo así como eso es un artificio de la mente que en realidad está plagado de falsedad, aún si no podemos renunciar a ello o algo así. Si por el contrario ponemos el acento en la que he llamado la fase más positiva, pues quizá nuestra lectura del término ficción en Hume va a variar y va a ser un poquito más positiva. Entonces creo yo que tiene que ver con cómo vamos a sopesar esos dos puntos. Yo, como dije al comienzo de la presentación, quería señalar no lo que es espinoso, sino lo que es más o menos claro en el planteamiento de Hume y dejar la inquietud para todos ustedes de, bueno, el reto de entender esto a fondo pues implica unas dificultades de interpretación muy fuertes. ¿Cómo armonizamos los dos, pues, en este caso los dos libros del tratado? ¿A qué le damos más peso? Si al momento negativo o al momento positivo. ¿Cómo se articulan? Eso es como creo yo lo que había que estudiar a fondo. El otro punto que recuerdo es que el primero que no me quedó muy claro, usted dice que Hume no está comprometido con la tesis de la elusividad del yo y que eso es una manía de la filosofía contemporánea de andarle poniendo titulitos. Pero yo no veo el pasaje que yo puse, que es algo que dice Hume, me parece que sí muestra de alguna manera un compromiso con eso. Puede ser que ese compromiso para Hume no implique entonces, a final de cuentas, algo así como el colapso de nuestra idea cotidiana de identidad personal si uno no está en un momento escéptico de reflexión, algo así puede ser. Pero me parece que Hume sí es muy claro en decir que el yo no nos es dado en nuestra vida mental, y eso únicamente eso es la tesis de la elusividad del yo. De hecho, uno podría decir, aunque esto ya no es Hume, que esa tesis es independiente de la cuestión de la identidad personal. Uno podría pensar que esto es simplemente un fenómeno cognitivo, digamos, mientras que la identidad personal es una pregunta ante todo metafísica o ontológica. Entonces, me parece que si uno piensa que Hume no está comprometido con la idea esta de la lucididad, yo tiene que proporcionar una interpretación de este pasaje que yo cité. Tiene que decir, bueno, ahí Hume en realidad lo que está haciendo es otra cosa, es no suscribir esa opinión o algo así. Pero eso de entrada no lo veo muy claro. ¿Hay algún otro punto que haya olvidado? No, solamente podría decir que sí, lo que puse es justamente la función que juega ese párrafo que usted llama la lucididad del yo. Hume no está preguntando como yo, Hume está preguntando por el origen. Pero pues está completo, gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Yo quería saber, pues, al final cuando usted habla de la lucididad del yo hoy en día, porque de pronto no habla un poco, o no pone en la presentación algo sobre neurología o biología, cosas que, ramas de la ciencia que han abordado el tema de la conciencia, y que de alguna manera yo estoy de acuerdo con Hume y no contradice eso que dice ahora la neurociencia, y es que el yo es una construcción de las experiencias, ¿verdad? Pero lo explica desde una base pues, puramente neuronal y las regiones del cerebro que están involucradas en la construcción de la identidad. O sea, pues sería bueno también tenerlo en cuenta. Y no sé bien qué decirle, ¿verdad? Claro que se habría. Esto es simplemente una muestra, lo que
que quería aquí era simplemente ilustrar que hay una tesis de Hume que vale la pena seguir pensando. Pero eso no quiere decir que sea la única, ni la más importante, ni nada por el estilo. Creo que mucho de lo que dice Hume vale la pena seguirlo pensando, todo lo que dice sobre la identidad personal. Y esto lo hice a manera de ilustración. De una manera en la que valdría la pena seguir pensando este tema de la elusividad del yo es esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque me interesa, a mí me interesa en particular. Entonces ahí hay ciertos ánimos sesgados, digamos. Porque algunas de las preguntas, pues no voy a sacar escribir porque ya como muy rápido, pero unas de las preguntas que hizo al final me parece que ya están contestadas desde esas ramas. Entonces, por eso me parece que será pertinente, porque usted dice que son preguntas que hay que tener en cuenta y resulta que allá de pronto ya están contestadas. Ok, yo creo que la neurociencia, las ciencias cognitivas y todas esas disciplinas tienen mucho que decir sobre la lucididad del yo, pero creo también que hay que ser cuidadosos en a qué nivel queremos plantear la tesis. Entonces, el tener una respuesta neurológica, digamos, que diga que el yo es el resultado de ciertas operaciones neuronales o algo así, no necesariamente nos da una respuesta a una pregunta como de carácter fenomenológico, ¿sí? Entonces, claro, eso no quiere decir que no tenga nada que ver, probablemente en una reflexión completa terminen estando articuladas. Entonces la razón por la cual yo opté por esto es porque me interesa como el asunto puramente fenomenológico del sujeto percibiendo algo, ¿sí? La otra razón que le puedo dar de por qué no puse nada de contribuciones neurocientíficas es la pura ignorancia. No, pero si no se pregunta el yo y eso, pues tiene que... Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Yo creo que para evitar un poco ese tipo de preguntas, yo creo que tú tienes toda la razón en que la neurociencia en eso ha dicho mucho más que el Hume. No faltaba que no, pues ha pasado casi 3 siglos. Tenemos que volver un poco a algo que decía Carolina ahora, y es que la pregunta de Hume no es ¿qué es el yo? O sea, él no está haciendo una pregunta metafísica, él está preguntando qué significa creer y cuál es la importancia, digamos, para la vida de la creencia en la idea de yo. Por eso creo que el punto de conexión con el libro segundo es muy sencillo. El yo del libro primero es un yo, digamos, analíticamente pensado en la introspección de la mente, y cuando abre el libro segundo, ahí hay que tener muy en cuenta el pasaje de la conclusión de la análisis ética para entender que pasó algo. Dice, bueno, la idea de yo de la cual tenemos conciencia íntima y arranca. O sea que el yo en ningún caso es exclusivo. Entre la página 267 y la 268, la elusividad que tú planteas se acabó. Hay que ver por qué se acabó, si alguna vez fue elusivo. Eso para decirle a que pregunta que lo que diga la neurociencia, por supuesto que es un aporte a otro tipo de preguntas, pero no afectaría en la charla de Ignacio, me parece, ni la cuestión de Hume. Pero el marco de referencia que yo creo que habría que discutir es si podemos hablar en Hume de que hay un patrón en su filosofía que es un momento negativo y luego un momento constructivo, como si fuera un poco un divertimento analítico. Vamos a tumbar la cosa para después mostrar que finalmente estamos determinados. Creo que hablar de momentos, él no habla de momentos, nunca. Él habla de que hay un argumento negativo y luego sobre el argumento negativo empieza a construir cuál es el origen de la cuestión. Pero entonces no me parece que es impreciso decir que el escepticismo es solo un momento y que después hay una construcción que es naturalista y entonces se resuelven los problemas escépticos. Pienso que eso no está definido, o sea, no, lo dije muy al principio, el problema, dicen algunos, que el problema más serio de los humianos es dirimir cómo es el balance entre naturalismo y escepticismo. Pero ciertamente no es que el escepticismo es simplemente una medida, digamos, preventiva para no ser dogmático, pero después todo se resuelve de manera naturalista, que es un poco la impresión que me da con el enfoque de la identidad personal. Creo que hay que pensar, creo que haces un buen trabajo con el libro 1,
pero ciertamente hay que pensar el puente entre ese yo, más impresiones, teatro, pública, a ese yo conciencia íntima o carácter, sobre todo mirado desde el otro. Yo creo que la perspectiva subjetiva ahí, si te interesa la parte fenomenológica, creo que lo más fenomenológico de Hume es eso, descubrir que realmente nunca es la introspección, sino siempre es el mundo de la vida, el ámbito de conocimiento y experiencia. Yo estoy de acuerdo. Lo de probablemente exageré con lo de los momentos recurrentes y todo eso. Quería identificar simplemente, decirlo así, una beta escéptica y una beta no escéptica. Puede ser que ambas sean la misma beta en el fondo o algo así, para señalar que eso es algo que se intenta balancear de distintas maneras en muchos comentaristas. Hay una cosa también que no dije en la presentación y que quizá vale la pena decir, y es que Hume distingue el asunto de la identidad personal en lo que respecta a la imaginación y en lo que respecta a las pasiones. Y entonces dice, aquí estamos como dedicados a lo que respecta a la imaginación, pero en realidad lo que importa es lo que respecta a las pasiones, y ahí como que él no ve el mismo problema que ve acá. Y en ese sentido, cuando se habla ya de pasiones, pues se habla de lo que usted decía, la importancia del carácter, que es central, y otras cosas. Entonces, yo simplemente quiero decir, yo no quería aquí como traer, no sé si lo que dije es muy sesgado, pero yo quería como traer como algunos elementos y que quedaran las preguntas. Lo que habría que ver es cómo se articula, si realmente a lo que le interesa la identidad y la identidad personal con respecto a las pasiones o algo así. Y otra cosa que también veo es muy exagerado decir que estos dos momentos están siempre, si lo dije así, no, es en algunos tratamientos de ciertos temas uno como que puede distinguir eso. Es sobre todo claro en el problema de la inducción, y por eso lo dije, el capítulo, la investigación sobre el entendimiento humano, incluso pone los títulos, dudas escépticas. Bueno, entonces simplemente quería como identificar esos momentos. Claro, como les digo, puede pensar que en realidad no son momentos antagónicos o que corresponden a una misma línea de argumentación. El problema es cómo articular eso. Eso sí, creo yo. ¿Hay alguna otra inquietud? No sé si de pronto la pregunta fuera de contexto, pero bueno, a partir de lo que yo entendí de la exposición de hoy, bueno, Hume pues plantea, según lo que yo entendí, hay cosas en la realidad que percibimos y cosas de la realidad que no percibimos, ¿cierto? Eso está claro. Pero digamos, la pregunta es que si para Hume esas cosas que no percibimos, eso afecta nuestro comportamiento y en sí mismo nuestra manera de actuar. Esa es la pregunta, que si lo que no percibimos y lo que no nos es dado como ideas no afecta nuestra manera de actuar. Esa es la pregunta. Y no sé bien qué decirle, es que no sé bien en qué contexto está la pregunta. No veo muy clara la conexión entre lo que dijimos sobre la lucididad del yo y la identidad personal y la pregunta. Podría decir algo así como que en la medida en que Hume es un empirista, tiene una teoría empirista de la mente humana, pues si algo no es dado, en el sentido de que ni se tiene impresión de eso, ni eso permite la formación de ciertas ideas, pues no tendría ninguna afectación en la vida mental. Supongo, pero no estoy tampoco muy seguro, porque en tanto que somos cosas físicas, pues sí seríamos afectados por cosas aún si estas no son dadas a la vida mental. Pero lo que concierne a la vida mental, pues si uno se toma en serio el empirismo, pues sí tiene que recibir una impresión de eso, para a partir de allí pues que se genere todas las combinaciones de ideas y todo eso. Pero, o sea que lo que está fuera de eso de las impresiones y de las ideas, o sea, queda por fuera de lo que hace parte de uno. De la vida mental, sí, creo que sí. Pues si uno es empirista, eso no es una tesis particular de aquí.
Es una de las tesis del empirismo. ¿Hay alguna otra pregunta? No, es que me está preocupando que quede la idea de que no hay elusividad del yo. Me está preocupando que quede la lectura de que el yo se desvanece. Voy a decirlo así muy atrevidamente, como si fuera una inadecuada lectura. Y me preocupa que quede la idea de que no, pero si el yo está ahí, uno pasa de un libro al otro y ahí vuelve y aparece. No sé, a mí me parece que habría que hacer énfasis en que efectivamente la pregunta por el origen de la idea del yo tiene consecuencias ontológicas. No hay tal cosa como el yo. Y más bien, yo pienso que habría que leer la transición situada en Hume como la transición a la recuperación del, bueno, ahí está el yo y ahora hablemos de las pasiones, como una actitud consecuente con el naturalismo de él. Pero no, me preocupa que quedemos con la idea, no, el yo ahí quedó, no sé, estoy mal, estoy entendiendo mal la discusión que me pareció interesante, pero no quisiera quedarme con la idea de que la tesis de la elusividad del yo es una especie de mala o inadecuada lectura. A mí me parece que quizá para pensar este asunto tendríamos que distinguir de una manera más clara de lo que lo hemos hecho aquí, es la cuestión de la identidad personal, bien sea en términos ontológicos, qué es lo que hace que una persona sea lo mismo a través del tiempo, o en términos, digamos, epistemológicos, cómo surge nuestra idea de identidad personal. Eso es una cosa que habría que distinguir del asunto de la elusividad del yo. Yo traté de mostrar en la presentación que en el caso de Hume, por su compromiso por el empirismo, esas dos cosas estaban vinculadas, ¿sí? Pero a mí me parece que, por eso dije yo que era un descubrimiento capital de Hume, que sigue siendo un asunto, al menos epistemológicamente hablando, es correcto decir que el yo es elusivo. Y eso yo no veo que Hume lo abandone en ningún momento como tesis puramente epistemológica o como una tesis acerca de nuestra vida mental. Que después en el libro 2 se permita hablar con sentido de identidad personal, eso puede ser otra cosa, pero me parece que sigue siendo correcto decir, es que cuando yo miro dentro de mí mismo yo no encuentro yo. En ese sentido yo no estaría muy dispuesto a hacer, puedo conceder que no entiendo absolutamente nada de Hume, pero me dejan la tesis de la elusividad del yo. Bueno, a mí me parece que usted puso el dedo en la llaga cuando hizo hacia el final una pregunta que yo le iba a plantear. Me parece que es evidente, ¿no? Abordando el tema de identidad personal y leyendo el apéndice, tiene que tener absolutamente claro que porque esos dos principios que está señalando Hume en el apéndice son problemáticos en relación con la identidad personal y no con todos los otros pasajes donde aparecen igualmente relacionados, igualmente funcionales. Igual yo también podría conceder que desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista del entendimiento, si la pregunta es ¿qué es el yo? Desde el punto de vista del entendimiento, la respuesta clara y raspada, lo que pasa es que resulta siendo torpe, la respuesta clara y raspada es el yo es un haz de percepciones. Sí, desde la perspectiva del entendimiento, la pregunta es ¿cuál es el origen de la idea de yo? Y la respuesta es el origen de la idea de yo es el mismo origen de cualquier otra idea y por lo tanto el yo es fruto de una percepción y son haces de percepción. Sin embargo, desde el punto de vista del entendimiento tenemos una idea de yo, la tenemos y lo dice Hume en el pasaje, empieza, si hay algo de lo que todo el mundo
tiene conciencia es el yo, o sea, como que, ¿y qué es lo que entonces estoy haciendo yo cuando estoy diciendo que no? ¿Y qué es ese yo que está diciendo yo, que yo no? El círculo del que usted estaba hablando en su presentación, reconocí, la pregunta es, ¿cuál es el origen de la idea de yo? La respuesta es, el origen son las percepciones, son muchas percepciones, sin embargo, contamos con una idea muy arraigada, fundamental para vivir, que juega el papel de una ficción, que es producida por la imaginación, y en esa medida, si a eso le quieren decir elusividad del yo, estaría de acuerdo. No, un segundo, sí. Ahora, porque es que el punto fundamental ahí es que ontológicamente el yo no solamente es fundamental, sino que el yo precisamente va a ser lo que permite articular todo pues es que estamos hablando del tratado de la naturaleza humana. ¿De qué naturaleza humana estamos hablando entonces si no tenemos yo? Esa es una de las preguntas que, bueno, yo formulé. Yo simplemente, lo que entiendo por elusividad del yo es simplemente la idea de que el yo no es dado en nuestra vida mental. O sea, yo no tengo una idea de rojo, una idea de presentación y ¡pum! ¡Ay, ese soy yo! Eso no. Eso es únicamente lo que estoy entendiendo por elusividad del yo. ¿Cuáles son las, y la pregunta que uno puede plantear dentro de Hume, pero también fuera de la filosofía de Hume es, ¿cuáles son las consecuencias de eso? ¿Sí? Epistemológicas, metafísicas, las que sean. Ahí puede haber todo tipo de desacuerdos. Pero el punto, lo que yo he entendido por elusividad del yo es algo muy específico, es simplemente esta idea de que, cuando lo que dice Hume es, cuando miro dentro de mí mismo solo encuentro percepciones. Yo lo parafraseé en términos de el yo no es dado en nuestra vida mental, lo que son dados son puros estados mentales. Es eso únicamente lo que entiendo por elusividad del yo. Y lo que dice William, yo creo que tiene razón en el siguiente sentido. Ese parece ser un hecho, eso parece ser un hecho. Y yo creo que es incluso más fuerte de lo que piensa Hume. No es una tesis, no es algo de que una mera incompetencia en la introspección que él tenga o algo así, no, es un hecho fundamental de la vida mental. Yo creo. Claro, ¿qué implica eso para la identidad personal? Esa es una pregunta bonita, ¿sí? Pero por lo pronto la tesis de la elusividad del yo, tal como yo la presenté, es simplemente la idea de que el yo no es dado como un objeto, o no hay una impresión del yo en el flujo de impresiones o algo así, simplemente eso. Por eso quise distinguir cómo a partir de allí Hume se iba deslizando a decir en un momento el yo es una de percepciones. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que parte de la dificultad para entender a Hume es, bueno, ¿qué quiere decir eso exactamente cuando uno lo mira articulado dentro de todo el tratado de la naturaleza humana? Muchas gracias. La próxima semana la profesora Carlos va a hablar acerca de cómo leer a Hume. Les agradezco mucho.